Buenos días a todos. Bienvenidos a la cuarta edición del Circular Economy Business Forum. Gracias a todos los que habéis tenido el tiempo, tomado el tiempo y el interés de estar al otro lado, escuchándonos y compartiendo, ¿no?, esta jornada que esperamos que os resulte muy interesante. Quería, en esta ronda de agradecimientos, sobre todo agradecer a las 12 empresas que hacen posible que el Grupo de Acción pues siga trabajando desde 2017 con su apoyo, con su compromiso y con el trabajo de este año, gracias a Cerealto Zero Foods, a DAM, a Ecoembes, a Endesa, a Epson, al Grupo Antolín, a la Fars Holcim, a Naturgy, a Nestlé, a Procter & Gamble, a Red Eléctrica de España y a Saica. Gracias de verdad desde Forética por vuestro apoyo y compromiso. Y como os decía, el Grupo de Acción lanzó su primera edición en el año 2017 y desde entonces hasta la fecha hemos ido trabajando en temáticas que hemos considerado muy relevantes para acelerar la acción empresarial en la incorporación desde la estrategia y la acción de la economía circular. Empezamos trabajando en el business case de la economía circular para entender que efectivamente salen las cuentas no solo con el planeta y con las personas, sino también con la cuenta de resultados, ¿no?, de integrar esa visión circular. La segunda edición hablamos de la medición, que sigue siendo uno de los grandes retos, ¿no?, de cómo avanzar hacia un marco común que permita la medida de la circularidad empresarial y la comparabilidad, ¿no?, entre organizaciones a nivel global, que nos permita ver, desde luego, dónde podemos ampliar y aumentar la ambición y la acción. El año pasado, en esta tercera edición, trabajamos sobre cómo avanzar hacia esa nueva economía de plásticos, en la que también todavía seguimos empujando, ¿no?, porque es uno de los grandes retos, el flujo de residuos plásticos, entre otros. Y este año hemos querido trabajar en lo que hemos llamado la máxima ambición circular para la década de la acción. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que si algo bueno nos ha traído esta pandemia, ha sido que ha posicionado la sostenibilidad en el centro de las agendas como la herramienta de transformación, de recuperación y de resiliencia, y cómo la economía circular también se ha posicionado como ese modelo económico para crecer más y mejor, y como esa palanca de recuperación sobre todo en esta década de la acción que nos marca la Agenda 2030. Ya sabéis que en 2030 se acaban los compromisos que suponen estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además, por primera vez, desde su lanzamiento en 2015, este año ha revertido su avance, con lo cual estamos en el momento de hablar de ambición vinculado a economía circular y, por tanto, por eso publicamos ese informe de máxima ambición circular para la década de la acción, que podéis ver en nuestra página web y que lanzamos en abril. Y este año, en este evento, hemos querido también complementarlo con un position paper de recomendaciones del Grupo de Acción para acelerar la transición hacia esa España Circular 2030, que también nos insta, ¿no?, la estrategia España Circular 2030 y su plan de acción trianual, con lo cual esperemos que sea también interesante para otras empresas y también, ¿no?, para acelerar esa colaboración público-privada, para entender realmente cuáles son esas barreras que están viendo o que están identificando las empresas y que de alguna manera dificulta, ¿no?, esa aceleración del cambio que necesitamos y que tiene que ser ya, ¿no? Simplemente compartir con vosotros que estamos un año más muy contentos con el trabajo que se ha hecho, sobre todo por el impacto en los medios, ¿no? Creo que uno de los objetivos del Grupo de Acción es también difundir, concienciar y sensibilizar sobre la importancia de incorporar la economía circular como nuevo modelo económico. Así que nada, bueno, muy interesante. Aquí os dejamos algunos pantallazos de los principales medios en los que ha aparecido el trabajo del Grupo de Acción vinculado con la máxima ambición. Y sin más dilaciones, os quiero presentar la agenda que vamos a tener. Vamos a empezar viendo esa foto de la ambición que marca Europa a través del Pacto Verde Europeo en materia de economía circular y esa visión, ¿no?, hasta el 2030 en esta década de la acción, muy interesante. Vamos a tener a una ponente de honor que ahora os presentaré. Vamos a hacer la foto de España, que desde luego estamos encantados, ¿no?, de ver que España está siguiendo esa ambición que marca Europa.
Vamos a ver ese presente y futuro y luego vamos a presentar el position paper que hemos, digamos, dividido en 3 bloques: gobernanza, acción y alianzas, que quién mejor para presentarlo que las 12 empresas del grupo de acción. Así que, bueno, tendremos 3 mesas redondas interesantísimas. Y finalmente va a cerrar el evento nuestro director general, Germán Granda, con unas conclusiones sobre todo lo que se haya hablado en la jornada. Así que, bueno, sin más dilaciones, vamos a ver esa foto europea, que desde luego Europa se ha posicionado como el líder global en materia de sostenibilidad. Y bueno, estamos deseando escuchar a María Rincón Liébana, que es Team Leader de Economía Circular en la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. María lleva trabajando desde el lanzamiento del primer paquete de medidas de economía circular, allá por 2015. O sea, que tiene una visión súper interesante de todo ese camino, ¿no?, del timeline de economía circular en la Comisión Europea, y también esa ambición, ¿no?, que ha ido teniendo ese nivel creciente con los años. Así que, María, es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros. Te paso la palabra para que nos cuentes esa visión, ¿no?, de presente y futuro de la Comisión en materia de economía circular. No sé si estás al otro lado, María. ¿Nos Sí, estoy escuchas? aquí. Hola. Perfecto. Bueno, Hemos tenido pues algunos problemas técnicos, pero se han solucionado. fenomenal. Muchísimas Pues gracias por la presentación, Elena. Como bien decía, he estado trabajando en economía circular desde el 2015, cuando se lanzó el primer plan de acción por una economía circular, y me siento orgullosa de haber podido presenciar cómo empresas, autoridades públicas y ciudadanos en Europa han seguido el camino y están ahora integrando economía circular en modelos de negocio, en hábitos de vida y en la forma de relacionarse con los ciudadanos. Muy brevemente, porque de verdad que quiero pasar a dar la palabra y conocer las prácticas que estáis poniendo en marcha en el grupo de acción, dar solo unas pinceladas de lo que estamos haciendo en Europa, desde la Comisión Europea. Como bien mencionabas, tenemos nuestra hoja de ruta, que es el Pacto Verde Europeo, que es una agenda de desarrollo sostenible, de crecimiento económico sostenible para aunar la necesidad de proteger el medio ambiente y de reducir las emisiones de efecto invernadero para conseguir un continente climático para el 2050, con establecer unos cimientos fuertes de sostenibilidad y de crecimiento económico. No lo tengo que decir porque ya lo sabéis, la economía circular es una agenda que aúna los esfuerzos para desarrollar un modelo económico con la protección del medio ambiente. No es solo una agenda medioambiental, es también una agenda industrial, y creo que vosotros sois testigos de ello. Como bien decía, el Pacto Verde Europeo se adoptó en diciembre del 2019 y anunciaba la movilización de la industria, pero también de los ciudadanos, hacia el mantenimiento de los materiales y de los productos en la economía por el mayor tiempo posible, y hacía una transición con el primer plan de acción por una economía circular, anunciando un nuevo plan de acción que se centraría en los productos. Este plan de acción se adoptó por parte de la Comisión Europea en el 2020, el año pasado, en marzo, y de verdad pone el foco en cómo hacer los productos más sostenibles. Mientras que el primer plan de acción del 2015 era innovador porque cerraba el ciclo y establecía este concepto de economía circular, que es mirar a lo largo del ciclo de vida del producto, e identificar cómo podemos hacer para, por un lado, asegurar que se produce un mejor reciclaje, pero también que se cimienta la emergencia de mercados para materias primas recicladas. Este segundo plan de acción avanza en esta visión y se centra en el diseño del producto. El plan de acción anuncia el establecimiento de un marco de productos sostenibles que está articulado en torno a 3 ejes. Por un lado, diseñar el producto para la sostenibilidad. Por otro, empoderar a los ciudadanos y a los consumidores para que tengan toda la información necesaria a la hora de elegir sostenibilidad. Y por último, también facilitar prácticas a nivel industrial que permitan
la eficiencia en el uso de los recursos y de los materiales en los productos, en los procesos productivos, y ello también como consecuencia procesos productivos que contaminan menos el medio ambiente en términos de agua o de residuos. Estos son los tres ejes de acción de este marco de productos sostenibles. La Comisión Europea está preparando en la actualidad una de las iniciativas claves de este marco de productos sostenibles, que es una iniciativa legislativa para establecer requisitos de diseño a nivel de producto para hacer que los productos duren más, que sean durables, reparables, reutilizables y también, por supuesto, reciclables. Esta iniciativa pretende mirar también en cómo identificar y actuar sobre la presencia de sustancias químicas y también en la posibilidad, cuando se permita, de incorporar materiales reciclados en los productos finales. Es una iniciativa que está en la actualidad en preparación y que se va a basar en el trabajo ya iniciado en la Directiva de Ecodiseño, que se aplicaba a productos en lo relativo a la eficiencia energética. Pues bien, la intención de la Comisión en este momento, y se están haciendo toda una serie de evaluaciones de impacto, es expandir o ampliar el ámbito de aplicación de esta directiva al mayor rango de productos posible. Hubo una consulta pública que se ha cerrado recientemente, fue el 9 de junio, que ha recibido un gran número de contribuciones por parte de los actores involucrados, alrededor de unas 600. La Comisión está analizando el resultado de esta consulta pública y está también en proceso de finalización de la evaluación de impacto de esta propuesta legislativa, que se espera para finales de año. En paralelo, se está trabajando también en iniciativas para empoderar al consumidor con la renovación o reforma de legislación en materia de consumidores para facilitar que se proporcione información sobre ciertos elementos del producto, por ejemplo, durabilidad en el punto de venta, y también se está trabajando para que las empresas que quieran poner una declaración ecológica en el mercado la fundamenten en métodos de ciclo de vida, como por ejemplo la huella ambiental del producto. También se está llevando a cabo la revisión de la Directiva de Emisiones Industriales, que también va a facilitar el desarrollo de procesos productivos sostenibles. No olvidamos que es también una cuestión de prevenir la generación de residuos en la medida de lo posible. El mejor residuo es aquel que no se genera, por lo tanto se está trabajando también para modernizar ciertas legislaciones específicas en materia de residuos, como por ejemplo residuos de productos residuos electrónicos de productos eléctricos, lo que se conoce en inglés como WEEE. Y muy recientemente la Comisión también ha publicado una propuesta legislativa estableciendo un nuevo marco regulatorio de baterías. Esta mención a las baterías me lleva hacia un elemento del nuevo plan de acción que resulta ambicioso por el enfoque que establece, que es el establecer y aplicar este marco de productos sostenibles, es decir, mirar al diseño, a la involucración del consumidor y a los procesos, a cadenas de valor clave. El plan de acción identifica algunas de ellas, por ejemplo, baterías, que ya he mencionado cuál ha sido la acción de la Comisión, pero se están trabajando en la actualidad también con iniciativas relativas al sector textil y al sector de los productos electrónicos. Todo ello se está haciendo para asegurar que estas cadenas de valor integran la sostenibilidad desde el inicio del ciclo de vida. El position paper que se presenta luego avanza ya una serie de elementos que considero claves para asegurar la transición hacia la economía circular y que han sido puestos de relevancia en la implementación del primer plan de acción. Es decir, tenemos ya la experiencia de que ha sido exitoso,
pero también se identifica como elemento necesario en el plan de acción que se adoptó en marzo del 2020. Por un lado, en la colaboración a lo largo de la cadena de valor para que todos los actores interesados intercambien prácticas. Y por otro lado, también mantener la ambición, es decir, mirar hacia transformaciones ambiciosas que permitan alcanzar para el 2030, para 2050, un modelo económico en el que se desvincule el uso de recursos naturales al crecimiento económico y además se reduzca la huella ambiental del consumo en Europa. Y esto está establecido en el Plan de Acción de una Economía Circular, en el que también se dice que en la medida de lo posible Europa también va a conseguir incrementar el porcentaje de materiales reciclados en los productos finales. Por el momento es solo un 12%, era un 12% en el 2019. Por lo tanto, actividades como la que está haciendo este grupo de acción son clave para facilitar la transición de la economía circular y para cumplimentar los objetivos del plan de economía circular. Por lo tanto, no me queda nada más que agradecer el trabajo que lleváis a cabo, porque sin duda es clave para asegurar que se cumplen los objetivos. Muchísimas gracias. Bueno, María, qué interesante tu intervención. De verdad, me ha parecido, y siguiendo además el hilo de esta palabra ambición, ¿no? Que ha sido la guía que hemos tenido este año. Yo creo que muy interesante que empecemos a hablar de un nuevo mercado, ¿no? Porque la economía circular es un nuevo modelo económico, que hablemos de ecodiseño, ¿no? Que desde la Comisión Europea lanzabais este dato de que el 80% del impacto que tienen los productos se define en la fase de ecodiseño, ¿no? Hablar de ese enfoque de ciclo de vida me parece interesantísimo también, de la involucración del consumidor, de la colaboración con la cadena de valor. O sea, yo creo que, como bien dices, todas estas cosas las hemos incorporado en nuestro position paper y desde luego son claves para ir avanzando, ¿no? en esa transición. María, millones de gracias como siempre A vosotros. por tu buena disposición siempre para colaborar con nosotros y gracias por el trabajo que estáis haciendo desde la comisión. Muchísimas gracias, María. Quedamos en contacto. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues muy interesante haber tenido esta foto, ¿no? De cómo Europa está marcando la hoja de ruta, ¿no? Que todos los Estados miembros de alguna manera hemos de seguir para que Europa pueda cumplir sus objetivos, que como bien decía María, son muy ambiciosos. Y desde luego España creo que está siendo un buen seguidor de esta ambición y lo estamos viendo, ¿no? con los nuevos marcos que hemos conocido recientemente, tanto desde el punto de vista de la estrategia, el plan de acción, la ley de residuos y suelos contaminados. Así que ahora tenemos la oportunidad de tener esta foto de presente y futuro, ¿no? Sobre la economía circular en España, y quién mejor que Ismael Aznar, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para compartir este presente y futuro de España en materia de economía circular. Ismael, no sé si estás ahí al otro lado. Estoy aquí conectado ya, sí, Elena. Fenomenal. Bueno, pues Ismael, de verdad, muchísimas gracias también por tu buena disposición, por colaborar siempre con el Grupo de Acción de Economía Circular y por estar siempre al otro lado para ir contándonos los avances, ¿no? que desde el sector público estáis llevando a cabo, porque desde luego que las palancas que supone las políticas públicas para acelerar esta transición, bueno, cada vez lo vemos más, ¿no? Ahora con la nueva ley de residuos y suelos contaminados, que marca un cambio de paradigma súper importante y que nos aleja cada vez más de esa economía lineal. Así que sin más dilaciones, Ismael, te paso la palabra para que nos des esa visión de presente y futuro de España en materia de economía circular. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena. Muchas gracias a Forética por invitarnos a participar en esta jornada de hoy, que voy a tratar de seguir hasta el final, porque me parece muy interesante el documento que vais a presentar. Como bien dices, estamos tratando de ser unos buenos alumnos dentro de la Unión Europea, siguiendo con digamos, dentro del marco que establece las iniciativas europeas, las iniciativas de la Comisión y los instrumentos y la normativa que se va aprobando por parte de las instituciones, por parte de las instituciones europeas. Sabemos que vamos con cierto retraso. Mencionabas ahora el proyecto de ley de residuos que está ahora mismo en el Congreso, que transpone tanto la modificación de la Directiva Marco de Residuos
del 18 como la Directiva de Plásticos de un solo uso del 19 y, como digo, vamos un poquito tarde, pero intentando ponernos al día rápido y con ambición también, con interés por alcanzar unos objetivos que nos pongan en línea con lo que deben ser nuestros compromisos europeos. Como bien decías, llevamos pues bueno, un poco más de un año de intensa actividad en el ámbito de la economía circular. Hace poco más de un año, en junio del año pasado, se aprobó la Estrategia Española de Economía Circular con objetivos a 2030, con indicadores, con identificación de sectores prioritarios. Y hace poco más de un mes se aprobó por Consejo de Ministros el primer Plan de Acción de Economía Circular. La estrategia contempla que su desarrollo se vaya produciendo a través de estos planes de carácter trienal y hemos aprobado este primer plan 2021-2023 que recoge 116 medidas agrupadas en torno a distintos ejes que la propia Estrategia Española de Economía Circular ya definía y que ahora nos sirven para agrupar las distintas iniciativas de la Administración General de Estado para pasar, digamos, de la teoría a la práctica, ¿no? de los grandes objetivos estratégicos, de las grandes líneas de actuación a medidas mucho más concretas. Así encontramos medidas en el ámbito de la producción, el diseño y la fabricación, y aquí se ha hecho referencia al ecodiseño por parte de María, por parte de la Comisión. Es fundamental avanzar en este campo y pone de manifiesto que estamos hablando de un concepto, el de la economía circular, lo sabéis bien todos los que participáis en este foro, que es muy transversal. No se trata de actividades que desarrolle únicamente el Ministerio para la Transición Ecológica desde el punto de vista de la gestión de residuos, sino que tenemos que comenzar la circularidad por la base, desde el principio, desde el diseño y la producción de bienes y de servicios. Un segundo eje es el de consumo, donde recogemos también una serie de medidas orientadas a potenciar un consumo más sostenible, la información al consumidor, a la que se ha hecho referencia también en la presentación anterior. Un tercer eje, que sí, en este caso es el de la gestión de residuos, donde el peso de la actividad del Ministerio para la Transición Ecológica es básico y ahora me referiré a las iniciativas que tenemos en marcha. Un cuarto eje sobre materias primas secundarias, muy vinculado a esa filosofía de la economía circular de recuperar materiales y reutilizarlos como materia prima para nuevos procesos productivos, de reintroducirlos en el ciclo productivo. Un quinto eje específico, digamos, singular en nuestra estrategia de economía circular dedicado a la reutilización de agua por motivos bien conocidos. España tiene unos retos asociados a la gestión de los recursos hídricos y es pionera, además, y líder en reutilización de aguas. Se decidió en la estrategia de economía circular dedicar un eje especial a este ámbito y se recogen una serie de medidas también en el plan de acción. Y después tenemos tres ejes, digamos, transversales, más horizontales. Uno sobre sensibilización y participación, otro sobre investigación, innovación y competitividad y un tercero sobre empleo y formación. Todos ellos también con medidas de distintos departamentos para avanzar en la implantación en estos 3 años de la economía circular. Pero como bien decías, quizá la figura principal ahora mismo, quizá el instrumento que más ocupados nos tiene es la ley de residuos, el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. En este año que llevamos, desde que se aprobó la Estrategia Española de Economía Circular, hemos trabajado en revisar en profundidad, con un gran alcance, todo el marco normativo de la gestión de residuos. Y sabemos que es fundamental para hacer realidad la economía circular, ¿no? Necesitamos unos buenos cimientos, unas buenas bases sobre las que construir la economía circular y eso pasa por una adecuada gestión de los residuos, también con ese enfoque de avanzar en los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclado, que son pilares fundamentales de la economía circular, y minimizar el impacto de la contaminación por residuos, minimizar el impacto de los residuos que se vayan a generar. Hemos aprobado 5 reales decretos en el último año en materia de gestión de residuos. Estamos tramitando ahora mismo en el Congreso el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados y antes de que finalice el año todavía verán la luz al menos un par de reales decretos más, uno sobre garantías financieras y el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, que es de singular importancia y sabemos que hay altas expectativas depositadas en él. Como no tenemos mucho tiempo, centrándome en la ley, en el proyecto de ley de residuos y yendo necesariamente muy rápido, sí que me gustaría
apuntar que aborda aspectos muy diversos, desde la prevención de residuos. Como sabemos, por la jerarquía de residuos, digamos, el primer escalón, nuestro primer objetivo es reducir la generación de residuos, y ahí en la ley nos marcamos objetivos y se recogen medidas precisas. Como digo, empezamos por la prevención de residuos, pero por supuesto la ley dedica buena parte de su articulado a una mejora en la gestión de residuos. Y ahí recogemos los objetivos que tenemos establecidos a nivel europeo para 2025, 2030, 2035, que nos van a suponer un desafío importante en la mejora de nuestros ratios de preparación para la reutilización y el reciclado, pero recogemos también herramientas importantes como la introducción de responsabilidad ampliada del productor para distintos flujos de residuos que hasta ahora no se hallaban cubiertos con este tipo de instrumentos, y la obligación de recogida separada también de distintos residuos, generalizando la recogida separada de biorresiduos, introduciendo recogida separada para otros flujos como el textil, aceites de cocina usados, residuos peligrosos, muebles y enseres. En definitiva, como decía, sentando las bases para una mejor recuperación de todos esos materiales, una mejor gestión de esos residuos que nos permita darles un tratamiento separado y que nos permitan avanzar en materia de economía circular. También con este objetivo de reforzar el despliegue de la economía circular, hay una nueva regulación para el fin de la condición de residuo y el régimen de subproductos, tratando de facilitar que pueda ser reconocidos, pueden ser declarados a nivel autonómico para potenciar la economía circular dentro de ámbitos regionales con mayor agilidad, sin necesidad de pasar por procedimientos a nivel estatal, que siempre son más procelosos y más lentos, pero sin perjuicio de que quepa, a partir de una declaración de fin de condición de residuo o de subproducto a nivel autonómico, elevarlo y que tenga alcance nacional siguiendo un procedimiento ad hoc. Y la ley recoge también, como ya anticipaba, todo lo que tiene que ver con la transposición de la Directiva de Plásticos de un solo uso, incluidas los aspectos conocidos como son la prohibición de determinados artículos de un solo uso, responsabilidad ampliada del productor también para otros artículos, y medidas en general para reducir determinados residuos, que son los que la Directiva de Plásticos de un solo uso identificaba por tener mayor presencia en el ámbito de las basuras marinas. No quiero dejar de mencionar también la importancia que tiene en este proyecto de ley la introducción de dos figuras tributarias que son novedosas en nuestro ordenamiento jurídico y que quizás son dos de los pasos más importantes que se van a dar en estos años en materia de fiscalidad ambiental. Sabéis que desde la OCDE o desde la Comisión Europea se nos ha reclamado que España avance en materia de fiscalidad ambiental. Somos uno de los países con una fiscalidad ambiental más baja dentro de la Unión Europea, dentro del ámbito de la OCDE. Y con la Ley de Residuos y Suelos Contaminados se introducen dos figuras tributarias, una específica dirigida a los envases de plástico no reutilizables, envases de plástico, podríamos decir, de un solo uso, que grabará el contenido en plástico de los envases, tratando de servir como incentivo para reducir la generación de residuos de este tipo de envases de plástico, reduciendo el sobreembalado, el sobreembalaje, tratando de potenciar el reciclado, puesto que solamente se graba el plástico virgen, el plástico reciclado no tributa, y por tanto, bueno, tratando en ese sentido de abordar la problemática específica de los residuos de plástico por el lado de los envases de plástico. La otra figura tributaria es el conocido impuesto sobre el depósito en vertedero, incineración y coincineración, largamente demandado también por instituciones internacionales. En España nos encontrábamos con una realidad muy dispar, con comunidades autónomas que tenían figuras de este tipo, otras que no tenían figuras similares, en algunos casos con tipos más elevados, en otros con tipos más bajos. Hemos querido tratar de avanzar en cierta homogeneización y, desde luego, contar con una figura tributaria de este tipo a nivel nacional, que, como digo, era algo que se nos ha venido demandando. No tiene mucho sentido que si queremos impulsar la economía circular, la opción del depósito en vertedero sea una opción barata, que al final no suponga que, como ocurre hoy, en torno al 50% de nuestros residuos municipales acaben en vertedero. Esta dinámica hay que romperla, debemos avanzar hacia otras opciones dentro de la jerarquía de residuos, hacia la preparación para la reutilización, hacia el reciclado, y para eso debemos gravar las opciones menos interesantes desde el punto de vista de la gestión de residuos y de los impactos ambientales que producen, como es el depósito en vertedero y también la incineración, si bien con tipos diferenciados. Se trata de un impuesto, por otro lado, que será cedido a las comunidades autónomas, de gestión autonómica, donde las comunidades autónomas incluso tendrán cierto margen normativo para elevar los tipos a partir de unos mínimos
comunes y que van a aportar, por tanto, a las administraciones autonómicas unos recursos adicionales que esperamos que puedan utilizar también, a su vez, para mejorar la gestión de residuos, incluso facilitando el impulso, la financiación de proyectos relacionados con la gestión de residuos municipales y, por tanto, canalizando también recursos hacia los ayuntamientos, hacia las entidades locales. Y por no extenderme mucho más, cerrando ya el capítulo de la ley, un apunte más, que en esta, digamos, vocación de pasar de la teoría a la práctica, de las musas al teatro, como se suele decir, ¿no? Estrategia, plan de acción, normativa, con obligaciones precisas para lograr objetivos concretos. Otro elemento que añade concreción a las políticas del Ministerio en materia de economía circular es la apuesta en el plan de recuperación, transformación y resiliencia por la economía circular. No me puedo extender, pero simplemente apuntar que la economía circular se haya presente a lo largo del plan en distintas líneas de trabajo, en distintos componentes del plan, no solamente en el específico que hay sobre economía circular, pero eso sí, hay uno específico de economía circular dotado con 850 millones, en parte dedicados a potenciar una mejora en la gestión de residuos, pero también con recursos dirigidos a impulsar la circularidad en el ámbito de la empresa y en particular en la producción industrial. Pero como digo, más allá de ello, también en otros ámbitos como en el de las medidas en materia de política forestal, de aguas, el sector agroalimentario, en el sector industrial, en el sector turístico, hay referencias a la introducción de la economía circular, por tanto, recursos del plan de recuperación más allá de los propios de economía circular que también deberían tener un impacto positivo en la economía circular. Y así lo reflejamos también, de alguna manera, en los anexos del plan de acción de economía circular. No me extiendo más, Elena, que sé que la agenda es apretada. He tratado de presentar un panorama muy general. Muy interesante y sobre todo también muy en línea con esa ambición, ¿no? Yo creo que, como bien comentabas, ¿no? 5 reales decretos aprobados este año, 2 que se pueden aprobar a final de año, dando respuesta a retos que ya se habían identificado, ¿no? Como el fin de condición de residuos subproducto, que lleva siendo algo bueno, una barrera recurrente a la que ya se está dando respuesta, y luego cosas que resuenan a un nuevo modelo económico, ¿no? Como decíamos también con María, hablamos de mejorar un mercado y ahora también estamos hablando de figuras tributarias de fiscalidad ambiental, ¿no? Por primera vez, que yo creo que desde luego que son herramientas que generan mucho impacto. Así que enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, Ismael. Yo creo que todos que lo vemos desde fuera, estamos orgullosos, ¿no? De ver que sí que estamos dando respuesta a esa ambición que marca Europa. Así que nada, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias por todo. Gracias. Bueno, pues creo que muy interesante, ¿no? El contexto que nos han dado tanto María como Ismael, ¿no? De esa ambición que marca Europa con el Pacto Verde Europeo, con el nuevo plan de medidas de economía circular, pero también con esa visión sistémica del desarrollo sostenible, ¿no? Porque el Pacto Verde Europeo abarca mucho más que la economía circular, y la economía circular es el medio para conseguir la descarbonización de la economía, para conseguir la protección del capital natural, para conseguir vivir en un contexto más limpio y más saludable para las personas. Yo creo que es muy interesante también ver esa interrelación, ¿no? Entre todos los retos. Muy interesante ver cómo España está avanzando de manera, desde luego, muy ambiciosa, y por eso, y para seguir empujando esa ambición, ¿no? Porque de 2015 hasta esta parte, ¿no? 2015, que fue el año, digamos, de lanzamiento de los ODS, del primer paquete de medidas de economía circular, bueno, pues se ha ido, digamos, avanzando con ambición, identificando las barreras a las que teníamos que seguir dando respuesta. Estamos en un punto en el que ya hemos avanzado, ¿no? Desde esa línea base que se supone que es 2015, pero todavía, desde luego, identificamos mejoras y barreras que de alguna manera dificultan esa aceleración que necesitamos en esta década de la acción. Por eso hemos querido publicar este pequeño documento breve, pero claro y preciso, de cuáles son esas barreras para las empresas, sobre todo, que desde luego, si bien las políticas públicas son palancas imprescindibles, la acción empresarial es clave, ¿no? para hacer posible el cambio. Bueno, este position paper lo hemos dividido en 3 bloques para, de alguna manera, organizar todos los aspectos y las cosas que teníamos que abordar. Un primer bloque que hemos llamado Mejora de la gobernanza circular,
un segundo bloque que hemos llamado aceleración de la acción hacia una economía circular y un tercer bloque en el que hemos abordado las alianzas para la circularidad. Algunos de los aspectos que vais a poder leer en el position paper sin entrar al detalle, y bueno, ahora nos lo contarán las empresas. Bueno, pues hemos hablado de necesidad de tener un marco común, de un organismo independiente consultivo de control y seguimiento, un cambio cultural, más conocimiento, diagnóstico, línea base, compra pública, hoja de ruta, para que las empresas vayan incorporando estos requerimientos legales, simbiosis industrial, circularidad por diseño, etcétera, etcétera, I+D+I, por supuesto, pilotos, escalabilidad. Bueno, sin más dilaciones, vamos a escuchar a las propias empresas que forman parte del grupo contarnos este detalle, ¿no?, del position paper, y vamos a tener 3 mesas redondas precisamente vinculadas con estos 3 pilares. Al otro lado, bueno, estará mi compañera Raquel, que va a moderar la primera mesa, que se llama Mejora de la Gobernanza Circular, en el que van a participar cuatro de las 12 empresas. Raquel, adelante. Te paso la palabra para que deis comienzo a esta primera mesa de diálogo sobre la mejora de la gobernanza circular. Gracias, muchas gracias, Elena. Gracias a todos, ¿no?, a todos los inscritos asistentes a este foro de hoy, ¿no?, a este cuarto foro que ya llevamos desarrollando en materia de economía circular. Gracias también de nuevo, ¿no?, a Ismael y a María por acompañarnos, por darnos esa visión europea y nacional tan importante. Y efectivamente, como comentaba Elena, ¿no?, estos desafíos y a su vez recomendaciones que hemos ido encontrando y que hemos ido plasmando a lo largo de este position paper, la mejor forma, ¿no?, de llegar a ellos y de contarlos y resumirlos hoy aquí es de la mano de todas las empresas que forman parte del grupo. Y para ello me gustaría comenzar a presentar esta primera mesa que va centrada, ¿no?, en esos desafíos y recomendaciones que hemos plasmado en materia de gobernanza circular, ¿no? También lo adelantaba Elena, vemos esa falta de marco común, de un marco nacional común, también un organismo independiente consultivo en materia de economía circular, la necesidad de establecer un punto de partida, una línea base a nivel nacional en materia de economía circular y también muchas veces esa falta de sinergias que existe entre las políticas públicas ambientales, ¿no? Ya no solo en materia de economía circular, sino otros retos ambientales que también, a los cuales también las empresas dan respuesta, ¿no? Así que sin duda hoy de primera mano vamos a contar con 4 ponentes de 4 empresas a los que ya os voy animando a encenderos cámara y micro para estar aquí conmigo en esta mesa y mientras tanto os voy presentando. Vamos a contar con Carmen Cobian, que ya la veo por aquí, responsable de Relaciones Institucionales, también con de Cereal Zero Food, también con Beatriz Ailaga, responsable de RSC y Sostenibilidad en Ecoembes, José Javier Alande, director de Geocicle España del grupo Lafarge Holcim, y Nieves Fuentes, responsable corporativa de medio ambiente en Naturgy. Muchas gracias a los 4 en primer lugar por estar aquí. Gracias también por todo el apoyo y también por estas recomendaciones que habéis hecho llegar desde vuestras organizaciones y desde vuestra propia experiencia, ¿no?, que conocéis bien los retos en materia de economía circular. Y me gustaría pasaros la palabra, ¿no?, por el orden que vemos para que justamente nos trasladéis esos retos, esas barreras, esos desafíos que veis desde vuestras organizaciones y desde vuestro trabajo diario en materia de gobernanza circular. Así que, Carmen, si te parece, te cedo la palabra y muchas gracias. Buenos días, muchísimas gracias, Raquel. Buenos días a todos y un saludo muy especial a toda la gente que nos está siguiendo a través de la pantalla. A ver cuándo podemos ya volver a retomar la presencialidad. Bueno, no hay duda de que estamos en un momento clave de la economía circular, ¿no?, de esa tan ansiada y necesario transición de un modelo de economía lineal a un modelo productivo y de consumo circular. No hay duda de ello. Ya se ha hablado a lo largo de la jornada, centrándome en España, de que buena prueba de ello son la Estrategia de Economía Circular, que prácticamente se publicó hace un año, en junio de 2000. Por orden cronológico, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se reconoce a la economía circular como una de las palancas principales de modernización industrial de España
Y por último, el primer plan de acción de economía circular, que recoge las medidas, los ejes y las líneas de actuación para desarrollar esta estrategia durante el trienio 2021-2023. En cuanto al modelo de gobernanza, en la estrategia encontramos un modelo que abarca los 3 niveles administrativos, comenzando por la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales a través de la FEMP. Y este modelo de gobernanza se cierra con un Consejo de Economía Circular como espacio de colaboración público-privada. En concreto, los órganos de este modelo de gobernanza son la Comisión Interministerial, de la que podrá depender o de la que dependerá un comité ejecutivo, un grupo de trabajo de economía circular, que ya existía antes de la estrategia y que de hecho contribuyó a su definición, que está situado en la Comisión de Coordinación de Residuos del Ministerio de Transición Ecológica, y ya sea ahí precisamente donde confluye la Administración General del Estado con las comunidades autónomas y la FEMP, y ese consejo que os digo que cierra este modelo de gobernanza como espacio de colaboración público-privada. Encontramos de esta forma el espacio institucional que ha dibujado la estrategia para garantizar y para facilitar la participación de todos los actores que estamos implicados en la economía circular. Si nos vamos al plan de acción, si bien no se desarrolla este modelo de gobernanza de la estrategia, sí encontramos una referencia a uno de los órganos, que es precisamente el Consejo de Economía Circular. Y lo encontramos en una de esas líneas que Ismael Aznar, el director general, comentaba que son líneas transversales. En concreto, es la línea de actuación 6, que se denomina Impulso de la Economía Circular en el ámbito profesional. Y allí se dice concretamente que este consejo tiene que ser creado por el Ministerio de Transición Ecológica. Y en esta misma línea 6, como impulso en el ámbito profesional, se habla también de otras iniciativas como el seguimiento del Pacto por una Economía Circular, un foro de debate sobre economía circular constituido por la Administración y empresas líderes con el objetivo de intercambiar ideas y experiencias, un boletín de economía circular, que creo que ya conocemos todos porque nos lo va enviando puntualmente el Ministerio, y el catálogo de buenas prácticas de economía circular, que ya va por su segunda edición. El año pasado fue la primera. Con estos mimbres yo creo que es el momento oportuno de avanzar en ese modelo de gobernanza también, pero también de abordar una serie de retos que en el grupo de acción hemos identificado para hacerla efectiva. Y los más relevantes, por no extenderme mucho, serían, del cual ya se ha hablado también, sería el primero, la armonización. O sea, consideramos que actualmente no existe un marco nacional común en materia de economía circular, sino que las distintas comunidades autónomas están avanzando con legislaciones diferentes e incluso con diferente nivel de ambición, con el consiguiente riesgo de ruptura de mercado que eso supone. Un segundo reto, barrera o desafío, sería la activación de los órganos de gobernanza, pero activación en un corto plazo. O sea, en este sentido recomendamos cierta celeridad para ponerlos en marcha. ¿Por qué? Porque unido al otro tema de la inexistencia del marco nacional, ya vemos que hay 5 comunidades autónomas que han aprobado sus propias estrategias. Otras están trabajando en proyectos de ley, y hay una, al menos, por lo menos hasta el momento y con la información de la que disponemos, que ya tiene una propia ley. También en este sentido, otro de los retos es necesidad de ese organismo que decimos de referencia en materia de economía circular a nivel nacional. Este organismo bien puede ser ese consejo del que hablamos, pero bueno, se podrían también valorar otras opciones, como podría ser un observatorio, del que ya existen también en Europa ejemplos, ¿no? como una plataforma en economía circular. De aquí, de estas barreras, en el grupo surgen esas recomendaciones o propuestas que, partiendo de la definición del marco nacional común, sería, como ya acabo de comentar, la activación rápida de los órganos de gobernanza. En el observatorio o en el consejo sería el momento también, creemos, de visibilizar todo lo relativo a los fondos Next Generation, y podría ser
el lugar donde, gestionado por el sector público, podría existir toda la información sobre esos fondos y sobre su funcionamiento. Creemos también que es necesario dotar a las administraciones públicas, a todos los niveles, a la central, a la autonómica y a la local, de recursos económicos y de recursos humanos para hacer posible esta implantación real de la economía circular. Y por último, un tema del que también se ha hablado y como compañías nos inquieta y nos interesa mucho, es hacer posible que esas tasas e impuestos medioambientales que entren en vigor repercutan en los recursos disponibles en medio ambiente y no en unas arcas comunes. O sea, estaríamos hablando también en circularidad en esa fiscalidad medioambiental. Por tanto, y ya termino, animamos a los poderes públicos a que impulsen estas medidas y desde luego nos ponemos a su disposición para que tiren de nosotras, tanto a la hora de terminar de construir y definir ese marco de gobernanza, como a la hora de integrar y participar activamente en los órganos que haya de colaboración público-privada. En definitiva, tenemos que hacer que la economía circular suceda y suceda rápido en beneficio de todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Gracias por hacer ese resumen, ¿no?, de desafíos encontrados en ese modelo, ¿no?, de gobernanza circular, esa necesidad de, ya lo comentabas, ¿no?, de ese consejo, esa normativa más común a nivel nacional. Así que muchas gracias, muy interesante. Paso la palabra ahora a Beatriz Ailaga, responsable de RSC y Sostenibilidad en Ecoembes, para que bueno, pues nos haga llegar esos desafíos, esas recomendaciones en materia de gobernanza circular. Gracias, Beatriz. Hola, gracias a ti, Raquel. Buenos días, buenas tardes ya a todas y todos. Y nada, en primer lugar, quiero dedicar unos segundos a agradecer a Forética esta oportunidad, ¿no?, que nos dais de poder compartir nuestra visión en materia de circularidad a Ecoembes como parte del grupo de acción en economía circular. Y también felicitaros, ¿no?, a todo el equipo, a Elena, a Raquel, a Ana, por supuesto a Germán, ¿no?, por este trabajo tan preciso, tan riguroso y tan importante y necesario que estáis realizando. Y bien, en Ecoembes pensamos que el cambio hacia una verdadera economía circular pasa sí o sí por establecer una gobernanza bien enfocada, robusta, que habilite de alguna manera los marcos y los mimbres donde cada agente implicado, ¿no?, sector público, empresa, sociedad civil, actúe y contribuya desde lo que podemos y sabemos hacer mejor, ¿no? Y en este sentido, compartir, como tenemos poco tiempo, 4 cuestiones clave que de alguna manera, bueno, pues vienen a completar y a reforzar lo que ya ha compartido mi querida Carmen Cobian, que ha intervenido justo ahora mismo, ¿no? En primer lugar, bueno, pues como apuntaba también ella, ¿no?, también compartimos la prioridad, la necesidad de activar cuanto antes todos los organismos de gobernanza por y para la circularidad necesarios, que, bueno, pues muchos de ellos ya están recogidos, afortunadamente, en esta Estrategia Española de Economía Circular, como es esta Comisión de Coordinación y otros órganos que de alguna manera ayuden a avanzar en esta dirección, en este proyecto tan importante, proyecto país, ¿no? En segundo lugar, pensamos que es muy necesario que la orientación de esta gobernanza esté muy enfocada hacia la consecución de los objetivos específicos que pretendemos conseguir. Fundamental en este sentido, como ya habéis apuntado, que se establezca una línea base clara para saber dónde estamos, de dónde partimos, y una serie de KPIs, indicadores de seguimiento, que permitan, por un lado, medir el avance, pero que también nos permita tomar decisiones ajustadas a cada momento, ajustadas a las necesidades reales, a las prioridades, a solventar aquellas barreras que nos permiten avanzar en esa hoja de ruta establecida y alcanzar, bueno, pues así los objetivos, ¿no?, y los retos marcados, pues con el éxito que todos queremos, ¿no? Y aquí, en este marco, ¿no?, de datos, ¿no?, de foto fija y de evolución que tiene el proyecto de circularidad en nuestro país, ese observatorio, ¿no?, de economía circular quizás sería un espacio relevante, ¿no?, para construir a partir de ahí. En tercer lugar, también apuntaba Carmen, ¿no?, por nuestra distribución competencial,
es oportuno articular una gobernanza que permita ese decalaje regional por comunidades autónomas al ámbito local, ¿no? Con ese objetivo de profundizar en el concepto de circularidad bajo una base común. Pensamos que esto es absolutamente prioritario. También a nivel europeo, ¿no? Que exista esos vasos comunicantes a nivel europeo, que es de donde vienen, ¿no? De donde emanan las diferentes normativas en la materia. Es decir, una gobernanza que nos permita y nos facilite esa coordinación a los diferentes niveles y alcanzar esa capilaridad hacia arriba y hacia abajo tan necesaria para construir este proyecto país. Y por último, quería compartir, ¿no? la importancia que tiene fomentar e incentivar dos planos diferentes en gobernanza circular, ¿no? La archiconocida colaboración público-privada, esencial y primordial porque el reto es tan grande que tenemos que caminar juntos, ¿no? El sector público y privado, ¿no? Pero también el fomento de la colaboración privada-privada, ¿no? Con foros como este de Forética, ¿no? O con otros espacios, otras iniciativas como el Pacto por la Economía Circular, también impulsado por el MITER, de alguna manera ejemplos, ¿no? o proyectos necesarios, ¿no? Para, en clave de conocimiento de tendencias, de difusión de los mejores business case en circularidad, de diálogo, de interlocución. Con estos 4 puntos, ¿no? Bueno, pues quiero cerrar mi intervención. Bueno, al final con una reflexión de que el reto es tal, ¿no? Tan ambicioso y las oportunidades tan relevantes que solo juntos, ¿no? Desde esta colaboración, desde la alianza, desde el diálogo, articulada, desde una gobernanza inteligente y muy práctica, podremos abordarlo y también, como también apuntaba Carmen, acelerar, ¿no? Esa transición hacia la necesaria, pero también interesante circularidad. Con esto pues termino para dar paso a las otras empresas que compartimos el grupo de acción. Muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias a ti, Beatriz, por tus reflexiones. Nos quedamos con esa necesidad de punto de partida, de línea base en materia de economía circular a nivel nacional, también con esa importancia, ¿no? En materia de alianzas, que hablaremos luego también más profundamente en la última mesa, ¿no? que está centrada en ellas, y que muchas gracias. Continuamos, ¿no? con la intervención de José Javier Alández, que es director de Geocicle España, del grupo LafargeHolcim. José Javier, te cedo la palabra para escuchar, ¿no? Tus reflexiones y las reflexiones de tu compañía en materia de esta gobernanza circular. Muchas gracias. Gracias, Raquel. En primer lugar, como no, agradecer la invitación a Forética y también a todos los asistentes por su presencia. En LafargeHolcim, como en el resto de empresas del grupo, creemos que la economía circular debe estar en línea con el resto de objetivos económicos y de sostenibilidad de las empresas, ¿no? Para ello, entonces, hace tiempo ya desarrollamos un modelo de negocio que quisimos llamar de transición ecológica, que se basa en tres pilares claros. Uno es la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Otro bloque, otro pilar, es el uso eficiente de los recursos a través de la economía circular. Y un tercer bloque muy impactado en nuestros productos y soluciones constructivas basados en la reducción de emisiones de CO2, ¿no? Entonces, en el origen estos 3 pilares arrancaron de forma paralela y más o menos independiente, pero enseguida nos dimos cuenta de la necesidad de coordinarlos, porque el éxito en la consecución de los objetivos en uno de los pilares repercutía directamente en el éxito de la consecución de otros pilares. Y voy a poner 3 ejemplos rápidos para ilustrarlo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de economía circular como uso responsable de los recursos, rápidamente nos tenemos que ir a nuestras canteras, de donde sacamos las materias primas con las que fabricamos el clinker y el cemento, ¿no? Pues una gestión responsable de las canteras lo que va a hacer es favorecer una biodiversidad. ¿Por qué? Porque son refugios de animales, anfibios, insectos, aves, refugio incluso de flora autóctona, incluso de humedales. Obviamente estamos hablando de biodiversidad y de lucha contra el cambio climático. Si hablamos ya en el proceso productivo de utilización de agua reciclada y de reducción del agua industrial, estamos nuevamente impactando en el cambio climático. O un ejemplo muy conocido por todo el mundo es el uso de combustibles derivados de residuos mayoritariamente biomásicos en vez de combustibles fósiles basados en carbón o en coque de petróleo.
con la consecuente reducción de las emisiones de CO2, ¿no? Otro ejemplo puede ser la economía circular relacionada con la compra responsable. Un ejemplo es la compra de envases de papel y cartón con sellos sostenibles como el SFC, que nos está ayudando indirectamente a la protección de bosques y, por tanto, biodiversidad y, por tanto, otra vez, cambio climático, ¿no? Y, por último, como tercer ejemplo, es desarrollo de nuestras soluciones y productos de construcción enfocados en la ayuda, por ejemplo, en la reciclabilidad del agua, ¿no? Hay materiales, por ejemplo, nuestro hidromedia, que ayuda a construcción de suelos que permiten la captación del agua que luego posteriormente puede ser reciclada. O otros materiales de construcción que impactan en la eficiencia energética de los edificios o de las construcciones y, por consiguiente, la reducción de la necesidad de calefacción o de aire acondicionado e indirectamente de todas las emisiones de CO2 derivadas de estos usos. Por tanto, al final, economía circular es todo, ¿no? Impacta en toda la cadena económica de las empresas. Por eso creemos realmente, como el resto de empresas del grupo de trabajo, que hace falta coordinar todas estas políticas medioambientales y económicas tanto dentro de las empresas como en los sectores industriales, pero todo ello bajo el paraguas de una coordinación de políticas autonómicas, nacionales y europeas, que al final el objetivo es claro, es consecución de un objetivo que es un crecimiento económico, por supuesto, pero un crecimiento económico sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Nada más, muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a ti, José Javier. Me quedo con esa frase, ¿no? Economía circular es todo, efectivamente, esa conexión tan necesaria entre todos los retos ambientales y esa necesidad de alineamiento, ¿no?, entre políticas públicas. Muchas gracias, José Javier. Y cerramos esta mesa tan interesante en materia de gobernanza circular con Nieves Cifuentes, responsable corporativa de medio ambiente en Naturgy, quien, bueno, pues nos va a trasladar también, ¿no?, desde su punto de vista, desde el punto de vista de Naturgy, esos desafíos y recomendaciones en materia de gobernanza circular. Muchas gracias, Nieves. Gracias, Raquel. Gracias a Forética por la invitación a la mesa redonda y también por crear estos espacios de diálogo intrasectoriales, ¿no? Porque la economía circular va de eso, de romper silos, ¿no? y de trabajar todos. Y bueno, por supuesto, gracias a toda la gente que nos está escuchando. Cuando hablamos de gobernanza, desde Naturgy vemos que a la hora de tratar la economía circular hay que romper los silos, ¿no? Estamos viendo que ahora mismo tenemos una estrategia, tenemos un plan de acción, pero vemos que los materiales van por un lado, la energía va por otro, los biomateriales y la bioeconomía también tienen un marco diferente y creemos que la economía circular, desde luego, o rompemos los hilos o nunca se va a llevar a cabo. Y por otra parte, también consideramos que tiene que haber una transversalidad dentro de la administración, porque cuando hablamos de economía circular, esto es un tema ya intrasectorial, ya no depende solamente de un sector o de una parte de la administración, los involucra a todos, ¿no? Y ahí es donde nos hemos encontrado con problemas. Y os voy a poner pues un ejemplo concreto que yo creo que se va a entender muy bien, ¿no? Bueno, pues para Naturgy la transición energética, por supuesto, es generar energía eléctrica en base a renovables, pero es que no nos queremos quedar ahí, ¿no? Creemos que los gases renovables también van a ser absolutamente necesarios para hacer esa transición, para conseguir ser neutros en CO2, etcétera, ¿no? Fijaos que ahora mismo en España estamos transportando más energía por las redes de gas que por las redes eléctricas. Entonces, no podemos fiarlo todo a la electrificación y además es que hay una alternativa que son los gases renovables. Y aquí metemos el hidrógeno, que quizá tecnológicamente hoy no esté muy desarrollado, pero en los próximos años se desarrollará, pero sobre todo el tema del biometano, que es ya una realidad y lo está haciendo en muchos países europeos, ¿no? En Naturgy estamos apostando por el biometano. ¿Qué es esto del biometano? O sea, el biometano es partir o coger residuos orgánicos producidos en los residuos sólidos de las ciudades, en las aguas residuales, en las actividades ganaderas, en las actividades agroalimentarias, transformarlo en un gas que mediante una digestión anaerobia, un gas que es pobre en metano, que le damos otro paso más, lo concentramos y ya tiene las mismas características
que el gas convencional, que el gas natural convencional, y por tanto ya lo podemos inyectar en las redes de gas y puede utilizarse en cualquier parte. ¿Qué ventajas tiene este biometano? Pues uno, es un gas que es neutro en CO2 e incluso puede ser un sumidero, o sea, es tan disruptivo como que consumiendo gas podemos estar retirando CO2 de la atmósfera, porque estos residuos, que son unos residuos que generalmente se disponen en el terreno, emiten metano de manera natural por una digestión natural, por las bacterias que hay en los residuos, y ese metano tiene mucho más efecto de calentamiento que el CO2 que se produciría si hacemos esta digestión de manera controlada, lo metemos en la canalización de gas y luego se utiliza. Pero es que además, que también se ha comentado en esta mesa, estamos ayudando a la biodiversidad. Estos son unos residuos muy conflictivos. Estamos hablando de purines, de gallinazas, que están contaminando las aguas, que están produciendo efectos muy negativos sobre la biodiversidad. Todo esto lo estamos evitando. Estamos también luchando contra la España vaciada. Estamos creando actividad económica y fijando empleo y población en el mundo rural, ¿no? Entonces, y es un modelo circular, porque no solamente estamos produciendo este biometano, sino que también estamos produciendo un fertilizante que se puede usar en la agricultura. ¿Es esto una realidad en España? No. ¿Es una realidad en otros países europeos? Sí. O sea, en Alemania hay ya más de 230 plantas de biometano, en Francia cada año se están construyendo 70 más, y España, que es un país que tendría capacidad, somos un país agrícola, somos un país donde hay mucha ganadería, o sea, podríamos cubrir más del 100% del consumo residencial y comercial con el biometano. Estamos hablando de más de un 40% del consumo de gas total del país. Podríamos hacerlo, pero no lo estamos haciendo. ¿Y por qué? Pues porque a diferencia de estos otros países europeos de los que he hablado, no hay ningún tipo de incentivos, no hay un marco de incentivos, ¿no? ¿Y por qué nos está incentivando en España? Pues mira, en primer lugar, porque no tenemos un marco de economía circular que integre la energía. Es un marco de economía circular muy pensado para el mundo de los materiales y la energía no está ahí metida, no está involucrada, ¿no? En segundo lugar, porque estamos hablando de un modelo de negocio que está conectando diferentes sectores, sector agrario, sector ganadero, sector energía, y hoy en día, a la hora de hacer una política de incentivos, la administración está compartimentada. Entonces, este tipo de modelos de negocios que afecta a varios sectores, encontramos que no hay ninguna parte de la administración que tire del carro, ¿no? Y que esté impulsándolo. Por tanto, creemos que es súper importante que se garantice esta gobernanza transversal, que se acelere, que haya una gobernanza transversal para que asegure que este tipo de modelos que afectan a varios sectores, y el biometano es un ejemplo, pero hay muchos más que están en la misma situación, se comprendan bien por parte de la Administración, tengan una respuesta global, con una respuesta integrada y tengan incentivos que nos hagan avanzar en el buen camino y no perder el tren de oportunidades tan interesantes como estas. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Nieves. Muy necesario, ¿no? Esa reflexión, agradecerte también ese claro ejemplo, ¿no? Que nos has trasladado en estos minutos sobre el biometano y también esa necesidad de incluir la energía, ¿no? Dentro de todo lo que tiene que ver con la economía circular. Muchas gracias. Gracias, Carmen, Nieves, Beatriz, José Javier, por vuestras reflexiones, por vuestra aproximación en materia de gobernanza circular y por apoyar, ¿no? Como siempre, este Grupo de Acción de Economía Circular. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Continuamos, si os parece, la jornada, gracias a vosotros, y damos paso ahora a la segunda mesa, ¿no? de debate, de acercamiento de estos desafíos y estos retos que nos hemos encontrado y que también dan lugar a esas recomendaciones por parte de las empresas. Así que voy a dar la palabra a mi compañera Elena Ruiz, que se va a encargar de moderar esta mesa. Muchas gracias, Elena. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Súper interesante esta primera visión de esta gobernanza circular. Y ahora empezamos una segunda mesa para hablar de la acción circular y de cuáles son esas barreras, ¿no? Que las empresas están identificando y también las soluciones, ¿no? En este contexto que hemos ido además recorriendo en todo el evento de nueva estrategia, nueva ley de residuos, cada vez más ambiciosos, ¿no?
y ahí hablamos de innovación, hablamos de nuevos, lo que decía Ismael, ¿no? Esta fiscalidad ambiental, etcétera, etcétera, muchos nuevos instrumentos que son una buena noticia, pero al mismo tiempo también en algunos casos, pues las empresas necesitan, digamos, planificarse para ir haciendo ese seguimiento o ese avance en paralelo a las políticas públicas. Y para hablar de este tema tan interesante, ¿no? De esta acción, tenemos una mesa de lujo, ¿no? Con empresas súper relevantes en sus sectores. Y os voy a ir pasando la palabra a cada uno. Empezando por Virginia Ocio de la Fuente, que es la directora de Economía Circular de Endesa, para que nos dé su visión desde cómo veis desde Endesa esos desafíos y recomendaciones para seguir acelerando la acción en economía circular. Adelante, Virginia. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues pensamos que uno de los principales peligros que tiene la economía circular es que se enfoque en los residuos, ¿no? Es cierto que uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, derivados precisamente del problema lineal, son los residuos, por lo que supone en cuanto a impacto ambiental y también por el déficit actual que tenemos en la recuperación de los mismos. Pero no podemos olvidar que el residuo en realidad representa lo que podemos llamar el error del diseño y que aumentar la tasa de reciclaje es necesario, pero no es economía circular. Por tanto, la transición hacia este nuevo modelo económico basado en los principios de la economía circular, pues vemos claro que tiene que estar guiado por el diseño. Y lo resaltabas tú antes cuando decías que el 80% del impacto de un producto se define en la fase de diseño, es decir, que la circularidad de un producto está muy condicionada por las decisiones que se toman en ese momento. Entonces, si hasta ahora hemos diseñado bajo los principios de una economía lineal, el gran desafío que tenemos en rediseñar, imaginemos lo que supone esto de transformación en todos los sectores productivos, ¿no? Es aquí donde creo que existe la oportunidad de acelerar la acción. Y no solo el diseño circular, sino también el desarrollo de nuevos mecanismos que nos permitan rentabilizar al máximo ese ecodiseño, generando también redes de valor circulares entre distintos sectores. Es decir, que al final lo que pensamos es que tenemos que perseguir la ecoeficacia, desarrollar un modelo de economía que esté basado en ciclos que permitan a los materiales mantener ese estatus de recurso y esto pues, requiere de redes de colaboración. Nos parece, por ejemplo, muy importante los modelos de diseño de código abierto, por ejemplo, el que haya transparencia en cuanto a la utilización de los materiales, de manera que compartiendo esa información a través de bancos de materiales se facilite la recuperación de los mismos. Entonces, lo que vemos también aquí es que en este tema de la apuesta de las empresas por el ecodiseño existe un cierto dilema, porque por un lado es necesario una estructura regulatoria a prueba de futuro que sea capaz de adelantarse a estos desafíos, ¿no? Porque que los estamos viendo en esta mesa, pero la regulación a veces va por detrás, es decir, antes nos lo presentaba también, nos hablaba también Ismael, decía que se estaban acelerando, pero que saben también que vamos un poco tarde. Entonces yo creo que aquí en el mundo empresarial y sobre todo en las grandes empresas es donde realmente tenemos la oportunidad quizá hasta de empezar a adelantarnos a esa regulación y empezar a trabajar también en cómo se pueden diseñar esos mecanismos. Yo, por poner un ejemplo más concreto, me gustaría decir esto también de cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? Desde Endesa cuando hablamos del ecodiseño. Últimos segundos que ya estamos sí, fuera de tiempo. Sí, muy brevemente. O sea, por un lado, incorporamos el ecodiseño en la cadena de aprovisionamiento, que esto va a ser de vital importancia en un momento como el que nos encontramos de transición energética, para que además de esa transición justa, pues sea también una oportunidad de desarrollo de la economía circular, es decir, aerogeneradores, placas fotovoltaicas y que la propia construcción de las instalaciones renovables incorporen los principios de la economía circular en su diseño. Luego, esto es un aspecto relevante. Y luego, pues poner un ejemplo también más claro relacionado con los contadores, los smart meters que estamos que en aquellos países en los que en el grupo los tenemos que ir cambiando, tenemos en marcha un proyecto que nos permite reutilizar el 100%
el plástico de los contadores que retiramos, utilizar ese plástico además como materia prima para los nuevos contadores, diseñar esos contadores con criterios de ecodiseño y que además en el final de su ciclo de vida hayamos previsto también cómo vamos a poder otra vez recuperar esos materiales, sobre todo el plástico y el cobre. Entonces yo creo que poniendo en marcha prácticas de este tipo desde las empresas podemos ir acelerando esa acción en lo que tiene que ver con el diseño, que creo que es la guía del desarrollo de la economía circular. Desde luego el ecodiseño y la ecoeficacia, como hablabas, son importantísimos y claves, ¿no? Y uno de los principales áreas de acción en los que hay que poner foco. Muchísimas gracias, Virginia. Vamos a pasar al segundo ponente, Joan Escoté. Buenos días y gracias por estar con nosotros. CSR Manager de España y Portugal de Epson. Buenos días. Queríamos saber desde vuestra percepción cuáles son esos desafíos y recomendaciones para acelerar la acción hacia una economía circular. Adelante, Joan, tienes 3 minutos. Buenos días. Gracias a todos y a todas. Intentaré resumir esto en 3 minutos, que es muy poco tiempo realmente. Bien, yo creo que lo primero es hacer un cambio de mentalidad interno. Como empresa os podría contar nuestro ejemplo de que nos propusimos vender máquinas reparadas, es decir, aparte de nuestro circuito de vender máquinas nuevas, nos propusimos, pues empezando por las de mayor valor añadido, pues intentar repararlas y volverlas a poner al mercado. Poco a poco esto ha ido teniendo aceptación y cada año pues conseguimos mayor circularidad en este aspecto, ¿no? Esto quisiera resaltar que implica un cambio de mentalidad interno, porque vender máquinas de segunda mano tapona las máquinas de las ventas de máquinas nuevas, y esto es un cambio de paradigma, ¿no? Y estas cosas, estos cambios cuestan. Pero también desde el punto de vista como consumidor, pues tenemos una responsabilidad de mentalizarnos a contribuir a esa economía circular aceptando, por ejemplo, máquinas reparadas, ¿no? Esto lo explicamos en nuestra declaración EMAS como una de las contribuciones que tenemos para la economía circular. Luego, quisiera comentar lo que ha dicho pues, María Rincón e Isabel Aznar, que han introducido un punto muy interesante, que es prevenir el residuo. Aquí estamos hablando de economía circular que volvemos a poner en circulación. Pero en la nueva ley de suelos contaminados está hablando la jerarquía de los residuos. Y el primer punto, como han comentado muy bien estos ponentes, es prevenir el residuo. Bien, ¿qué hace una empresa como Epson para prevenir los residuos? Epson, entre otras cosas, hacemos impresoras, proyectores y otras máquinas, ¿no? Entonces, Epson tiene la responsabilidad de hacer las máquinas lo más sostenible posible. Hace años que Epson está proponiendo como sistema de impresión más sostenible la inyección de tinta en lugar del láser. Una impresora de tamaño medio en inyección de tinta lo solucionamos creando una bolsa de tinta con capacidad para imprimir 40.000 páginas. Esto en tecnología láser equivaldría a utilizar 15 toners, 2 o 3 conductores y tal vez una unidad fusora. Pues esto, una bolsa de tinta comparado con todos estos residuos que hemos generado, es una contribución a la prevención de residuos. Y esto cumpliría la normativa. Hace tiempo que la ley de compra pública está hablando de premiar la menor generación de residuos, pero esto luego no lo vemos reflejado en la contratación pública o no saben cómo ponerlo. Una forma muy cuantificable de ponerlo sería esto. En tal administración imprime 100.000 páginas al año, pues ¿cuántos consumibles se precisan para imprimir estas páginas? Y aquí tendríamos una opción muy cuantificable, que este ejercicio también se puede hacer en cualquier empresa, ¿no? Es decir, el primer punto, no lo olvidemos, es prevenir el residuo. Esto es mucho mejor que luego generar un tóner que hay que llevar al centro de Europa, volver a rellenarlo o volver a usar. El primer punto sería prevenir el residuo. Y esta es una de las propuestas que hacemos en la empresa. Por ejemplo, de una impresora media, 40.000 páginas, pero hay opciones de 80.000 páginas o incluso sin consumibles. Hay una gama de impresoras domésticas, Ecotank, que tiene tinta en unos depósitos para 2 años. Con lo cual, evitamos... Joan, ya estaría fuera de tiempo, ya últimas pinceladas, por favor. Bien, pues comentar que como innovación tenemos una máquina que se llama PaperLab, podéis encontrar en YouTube, PaperLab Epson, es una máquina que recicla papel. Ponemos papel usado en la impresora, un paquete de folios y apretamos un botón y a los 2 minutos sale papel reciclado por el otro extremo, en el que podemos escoger los gramajes, el color y el peso.
el peso del papel. Es una aportación para la economía circular en la propia oficina. Es una propuesta que se precisa una inversión, pero que es rentable en términos ecológicos. Y hace este proceso sin el uso de agua. Si no tengo más tiempo, gracias. Sí, bueno, pues interesantísimo este Paper Lab, ¿no? Que yo creo que es el reflejo de la tecnología a servicio de la economía circular, ¿no? Pues con la prevención de esos residuos, transformándolo en nuevos recursos y reduciendo además el consumo de agua. Yo creo que las desde luego es un empresas ejemplo. que hacemos máquinas tenemos esta primera obligación. Sí, súper interesante. Enhorabuena por el trabajo. También esa nueva área de negocio, ¿no? de máquinas de segunda mano que requiere también un cambio cultural súper interesante. Así que muchísimas gracias, Joan, por compartirlo con nosotros. Vamos a nuestro tercer ponente, Pedro Ruiz, responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Nestlé. Pedro, queremos también conocer vuestra aproximación desde Nestlé de cómo avanzar esa acción, acelerar esa acción hacia una economía circular. Adelante, tienes la palabra. Muy bien, Elena, pues nada, buenos días y muchas gracias por estar hoy compartiendo nuestra experiencia y bueno, por felicitaros por la labor esta de interrelación, ¿no?, que hacéis entre las empresas del grupo. Mira, me gustaría precisamente enmarcar el tema pues dentro de la forma que tenemos en trabajar en el Grupo de Acción de Economía Circular, que es ubicándolo en cuanto a ambición, acción y alianzas, ¿no? Y dentro del contexto actual, pues marcaría la ambición porque la sociedad pues efectivamente nos está demandando un fuerte compromiso con la sostenibilidad y además nos está pidiendo a las empresas que seamos catalizadores de este proceso de transición. Y precisamente cuando paso a la acción y hablo aquí del ecodiseño, pues hablo de que una vez descrito el contexto en el que definimos la ambición, la economía circular a través del ecodiseño, pues nos puede dar las pautas sobre la acción, ¿no? Se pone de manifiesto tanto en las grandes empresas como puede ser la nuestra o en los planes de estudios de las universidades, por ejemplo, si lo que queremos de verdad es un cambio crucial del sistema del modelo económico hacia la economía circular, ¿no? Por ejemplo, en Nestlé tenemos interiorizado lo del ecodiseño, ¿no? Ya no tiene sentido innovar sin ecodiseño. Y por tanto, a la hora de lanzar un nuevo proyecto, un nuevo producto, tendremos que tener en cuenta las reglas de oro, como puede ser la utilización de materiales reciclables o búsqueda de soluciones de envasado con menor impacto ambiental. Y también tendremos que tener en cuenta una, llamamos negative list, que nos viene a decir que evitemos siempre materiales no reciclables, difíciles de reciclar o también materiales que pudieran ser prescindibles, ¿vale? Y después de esta acción de ecodiseño que nos dará lugar a un envase diseñado para ser reciclado, pues nos hacen falta las alianzas, y las alianzas vendrán reflejadas en la infraestructura necesaria para que el envase sea efectivamente reciclado. Y doy un paso más, no solo que existan las infraestructuras, sino que además se utilicen y además que sean rentables para el reciclador, porque al final lo que va a ser reciclable es aquello que es rentable para el reciclador y que puede ser económicamente viable para él y para también las empresas como la nuestra, pues tener disponibilidad de material reciclado. Con lo cual, clave que nosotros diseñemos el material para ser reciclado y clave que el reciclaje sea efectivo, que no nos quedemos en unos ratios de entrada en reciclador y que luego puede haber un rechazo igual superior al 50% en algunos de los streams, sino que efectivamente midamos al material que sea efectivamente reciclado y para eso es clave pues la forma de trabajar en alianzas pues con administración, con Ecoembes en nuestro caso como principal partner y también entre las empresas. Así que nada. Genial, Pedro. Impecable los 3 minutos, ¿eh? Te lo habías cronometrado, impecable. Bueno, muy interesante esa triple A, ¿no? Con visión de economía circular y muy interesante también toda esa parte de ecodiseño, ¿no? Con las reglas de oro y las negative list para asegurar que todos los envases que se ponen en el mercado tengan una segunda vida, ¿no? Y que puedan realmente ser recursos, ¿no? Nuevos recursos, que es uno de los principios de la economía circular. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Y bueno, last but not least, Elio Esteve, director de sostenibilidad de Procter & Gamble.
Nada, muchísimas gracias también por estar aquí hoy y nada, queremos escuchar cómo lo veis desde P&G, esta aceleración de la acción hacia una economía circular. Adelante, Elio. Cuando hablamos de economía circular, tenemos que hablar de innovación. Vamos a necesitar innovar y esa innovación tiene que ser innovación sostenible y para ello necesitamos incentivos. Y los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos son los nuevos instrumentos de fiscalidad ambiental, como el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, los impuestos al vertedero, que están comprendidos dentro del proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Pueden estimular el uso de materiales alternativos al plástico para el envase, pueden fomentar la reutilización de envases, innovaciones para el diseño de envases con mínimo gramaje, es decir, que pesen menos, con menor cantidad de material, pueden fomentar el reciclaje y especialmente diseñar para el reciclaje. El reto es cómo gestionar los costes repercutidos para no encarecer el producto innovador más sostenible y que siga siendo competitivo. El siguiente desafío es la determinación de nuevas obligaciones en la responsabilidad ampliada del productor y la responsabilidad de los gestores de residuos. Y una de las más relevantes es la ecomodulación como incentivo para la innovación sostenible, para el envase específicamente. Cuanto más sostenible sea, menos paga. Cuanto menos sostenible, más paga. Y la limitación de los plásticos de un solo uso que restringen la puesta en el mercado para ciertos productos. O que sacan del mercado productos que hasta ahora existían o que obliga a informar al consumidor sobre la composición del producto o que estimula la utilización de alternativas en la composición de estos productos o en su reciclabilidad. Y el último desafío, diría, las definiciones armonizadas. ¿Qué es reciclable? Un conjunto de definiciones relacionadas con la reciclabilidad y una guía para el ecodiseño armonizada en la industria es muy necesaria en este momento. Como recomendaciones, la definición de una hoja de ruta para acompañar a las empresas en la incorporación de estos requerimientos legales, apoyar e impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación como un eje clave del avance hacia una economía circular, bajo un modelo de colaboración público-privada, regular eficazmente la responsabilidad ampliada del productor, esto va a ser muy clave, usar el enfoque del análisis de ciclo de vida para tener una visión más completa de la sostenibilidad de los productos, potenciar la eficiencia de las plantas de selección de envases y de los recicladores, incentivar la demanda de materias primas secundarias y, por último, no menos importante, las campañas divulgativas y formativas que expliquen la situación actual, el riesgo de la inacción y la hoja de ruta hacia la circularidad del país. Eso sería mi parte. Súper interesante también en tiempos, gracias Elio, yo creo que has dado un abanico súper amplio de todas esos desafíos y también esas soluciones, ¿no?, que proponemos también desde el Position Paper y que vosotros desde luego desde Procter & Gamble, bueno, de alguna manera estáis súper en línea. Así que, bueno, súper interesante la mesa, yo creo que habéis dado desde luego habéis tocado aspectos que son súper relevantes. Esperemos que al otro lado también estén escuchándonos desde el sector público, ¿no?, para entender cuáles son esos puntos a tocar, ¿no?, en la siguiente década de la acción que permita que poco a poco, ¿no?, que cuando hagamos este mismo foro el año que viene podamos empezar a incorporar cosas nuevas, ¿no?, con esa máxima ambición. Así que nada, muchísimas gracias a todos, como siempre, un placer escucharos y gracias por vuestra buena disponibilidad y disposición siempre para estos eventos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena. Gracias. Y bueno, pues seguimos con la última mesa. Muy interesante, ¿no?, haber hecho esa foto de la gobernanza, de la acción, y ahora vamos a hablar de alianzas. Y para ello le vuelvo a pasar la palabra a mi compañera Raquel, que va a comentar con las últimas 4 empresas del Grupo de Acción de Economía Circular para ver esos desafíos y recomendaciones desde sus organizaciones. Adelante, Raquel. Gracias, Elena. Pues vamos a ello, vamos con esta última mesa, donde volvemos a contar de nuevo con 4 empresas que forman parte del grupo para hablar de alianzas. Creo que además ha sido algo que se ha nombrado, ¿no?, en las otras 2 mesas, en la introducción. Sin duda las alianzas forman parte de la economía circular, de la sostenibilidad en general, y es algo muy necesario para poder avanzar.
Así que voy a presentar a los 4 ponentes con los que vamos a contar. Juan Antonio López Abadía, director de Medio Ambiente y Energía de DAM, Tomás Pindado, técnico Global Sustainability en Grupo Antolin, Leticia González Cantalapiedra, del Departamento de Sostenibilidad de Red Eléctrica España, y Miriam Portillo, directora comercial y de marketing de España y Portugal en Saica Natur. Muchas gracias a los 4. Como vamos un poco justos de tiempo, os agradeceré que seamos lo más rigurosos posible a esos minutos que tenemos de intervención para que dé tiempo a que los 4 participéis y nos contéis, ¿no?, desde vuestra perspectiva, desde la perspectiva de vuestras organizaciones, cómo consideráis de relevante, ¿no?, esas alianzas para la circularidad. Te paso la palabra, Juan Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Encantado de estar aquí con vosotras y con vosotros. Nosotros venimos trabajando en tema de alianzas durante mucho tiempo, porque pensemos que, por ejemplo, nosotros elaboramos mosto para hacer cerveza y ahí tenemos un subproducto y ese subproducto lo damos para alimentación animal. Y trabajamos con distintas granjas que se dedican a comer. O sea, es un subproducto y es una forma más de circularidad, o con la levadura, que también hacemos para el tema de cerveza. Incluso tenemos montado desde hace más de 25 años unos equipos en las playas de la costa mediterránea para reciclar latas, y muchas veces trabajamos hasta con asociaciones de discapacitados, de empresas del tercer sector, para que se encarguen de llevar el mantenimiento de esas chafalatas y luego darle un valor añadido a lo que es la parte de circularidad del aluminio, que tiene un valor importante, ¿no? No solo trabajamos en esto, sino también trabajamos en circularidad con la energía. Yo creo que me parece que era antes Virginia Ocio la que lo comentaba. Nosotros el biogás de la depuración de nuestras aguas residuales pues la utilizamos también para generar energía, de manera que reducimos el gasto energético en nuestra depuración. Y cuando hablamos de alianzas, bueno, pues estamos en Ecovidrio y en Ecoembes, pues para todo lo que es la parte de gestión de envases, todo lo que son los envases de vidrio que tenemos van o son de ida y vuelta, porque son los que van al canal de hostelería, y ahí tenemos una circularidad total, salvo los envases que tienen, pues eso, que se van degradando con el tiempo y son envases nuevos, pero también tenemos envases que van al iglú, que es el que deposita el consumidor a diario en el canal de alimentación, y ellos pues lo depositan en el iglú verde y luego se convierten en nuevas botellas. Y estamos también trabajando en otro tipo de alianzas. Ahora el hidrógeno se ha puesto muy en boga, todo el mundo habla del hidrógeno, nosotros nos hemos metido en distintos tipos de proyectos pues para intentar darle valor por ejemplo, la electricidad que generamos en nuestras cubiertas, para poder convertirla en algún momento en hidrógeno y poder reutilizarlo, pues bien para nuestra flota logística o bien pues para el propio proceso productivo. Al final, el que nosotros estemos trabajando en temas de circularidad es algo que ya hemos incluido en nuestro ADN históricamente. Venimos desde que empezamos a trabajar, pues eso, en que todo lo que se produce se valora y que la mayor parte de lo que entra en nuestro centro productivo tiene una salida valorizable. Y prueba de ello es que hemos conseguido certificar en residuo cero nuestras plantas, pues eso, pues buscando que haya menos residuos, pero además los que salgan, que sean siempre con una salida valorizable. Muchas gracias, Juan Antonio. Enhorabuena por el trabajo que realizáis, por esa integración de la economía circular y muchas gracias por esos detalles, ¿no?, de cómo abordar estas alianzas. Seguimos con el segundo ponente, Tomás Pindado, de Grupo Antolin, que también bueno, pues nos gustaría que nos trasladaras, ¿no?, cómo lo veis desde Grupo Antolin y desde vuestra perspectiva estas alianzas para la circularidad. Gracias, Tomás. Muy bien. Buenos días. Bien, para hablar de la importancia de entornos colaborativos y alianzas proveedor-constructor, voy a recurrir a nuestro sector. Desde nuestra posición de proveedor de primer nivel en el sector de la automoción, nos desenvolvemos en un sector extremadamente competitivo en términos de precio, calidad y plazo en los productos que suministramos. Es un hecho que la complejidad de vehículos aumenta mientras los precios se mantienen o disminuyen. A este entorno competitivo se añade la influencia que tiene sobre la movilidad el contexto de crisis climática que impacta en todo el sector. El usuario final, que busca una experiencia, seguridad y confort, y paralelamente valora el producto que consume tenga un impacto positivo. Los fabricantes, que a la búsqueda de precios competitivos y fiabilidad añaden nuevos requerimientos en la cadena de suministro en forma de reducción de emisiones de CO2, utilización de materiales renovables o naturales o reducción de residuos, y las administraciones que regulan y promueven planes para el desarrollo de la economía circular, pero simultáneamente nos obligan a cumplir con requisitos de calidad que dificultan la introducción de materiales reciclados.
Para lograr incorporar la demanda de soluciones tecnológicas y de nuevos materiales, cumpliendo con la regulación, es vital que la innovación integre soluciones procedentes de campos diversos, de sectores diferentes, en este caso la automoción, y de empresas con perfiles diferentes a nivel de tamaño o de cultura. La creación de ecosistemas de innovación abierta en torno a la compañía es una respuesta a la que podemos hacer frente, con la que podemos hacer frente a contextos complejos. Estos ecosistemas permiten diversificar enfoques, incorporar talento externo a la organización, generar relaciones con clientes sólidas o incorporar nuevas formas de trabajo, pero paralelamente requieren de un cambio de cultura basada en la confianza y en la transparencia. Nuestras colaboraciones estratégicas se dan con organismos de I+D, con plataformas de startups tecnológicas o con departamentos de diseño e innovación, tanto de clientes como de proveedores, para bien diseñar, validar desarrollos o identificar necesidades. En el camino para ser competitivos es fundamental pensar más allá de los límites habituales de nuestro sector y buscar en otros sectores soluciones. En esta línea, un ejemplo que podemos utilizar son nuestros productos hechos con el tejido de origen 100% natural, que se obtiene del bambú como materia prima, el EBU. Fruto de la investigación conjunta entre nuestros departamentos de innovación y compras, hemos identificado un proveedor externo al sector de la automoción, que además es cercano a nuestros centros productivos, que contribuye a cumplir un doble objetivo que se busca en las colaboraciones de innovación. Por un lado, incorporar materiales novedosos en el sector que cubran las necesidades del cliente y la incorporación, en este caso, de tejidos naturales, y por otro, encontrar un socio apropiado para materializarlos, que sea capaz de integrar en su gestión las exigentes estándares del sector de la automoción y que es compatible con las particularidades de nuestros procesos y componentes. Y ya para terminar, como dice el proverbio, camina solo y llegarás rápido, camina acompañado y llegarás más lejos. Creo que todos entendemos que la colaboración abierta con otras organizaciones lo que nos permite es crear las soluciones más ambiciosas y competitivas de lo que podríamos hacer de manera individual. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por tu intervención, por hacernos llegar un poco ese ejemplo práctico, ¿no?, en el sector de la automoción y sin duda por mostrar la necesidad de avanzar juntos para conseguir un mejor camino hacia esa circularidad. Muchas gracias. Me gustaría ceder la palabra ahora a Leticia González, del Departamento de Sostenibilidad de Red Eléctrica España, que creo que tenía algún problema con la cámara, pero no sé, Leticia, si nos escuchas. Sí, os escucho. ¿Me escucháis vosotros? Te escuchamos perfectamente. Vale. No podemos verte, pero te escuchamos muy bien, así que al menos... Yo tampoco os veo a vosotros, o sea que no sé qué pasa con mi equipo, la verdad. Lo miraré bueno, luego. Te escuchamos perfectamente, vale, que es lo importante, así que encantados de que nos hagas llegar la visión de Red Eléctrica de España. Gracias por participar también. Bueno, para nosotros la economía circular trae consigo grandes oportunidades. Supone una diferenciación competitiva, reduce nuestra huella ambiental, nos acerca a un modelo más innovador y además puede traer fuentes de ingreso adicionales, ¿no? Es por esto porque creemos que las empresas tienen que integrar la economía circular dentro de su modelo de negocio y de sus objetivos de sostenibilidad. Para hacerlo, en Red Eléctrica lo que hemos hecho es diseñar una hoja de ruta de economía circular del grupo con acciones que van a ayudar a la compañía a impulsar la economía circular internamente y que además van a movilizar al resto de actores clave de la cadena de valor. Nosotros tenemos claro que si estos actores clave de la cadena de valor no llegan a ser circulares, nosotros tampoco lo vamos a conseguir. Y es por eso que de todas las medidas que hay en la hoja de ruta de economía circular del grupo, muchas de ellas están enfocadas a establecer acuerdos y alianzas con estos terceros, con estos actores clave de la cadena de valor para impulsar la economía circular. Estas acciones, además de permitirnos conseguir nuestros objetivos de economía circular, creemos que van a servir de palanca para fomentar la economía circular a nivel global. Estamos hablando de proyectos como el de comercialización de máquinas de potencia obsoleta, con el que hemos vuelto a poner en el mercado estas máquinas para su utilización por parte de un tercero. De esta manera evitamos residuos, obtenemos ingresos adicionales. Esto, como decía bien Joan en la mesa anterior, dedicarnos a vender máquinas de segunda mano, repararlas y venderlas, supone un cambio cultural muy importante para una empresa, ¿no? También proyectos como el transformador sostenible, con el que mediante acuerdos con los proveedores de estas máquinas hemos conseguido normalizar un transformador que en vez de funcionar, como medida aislante tener aceites minerales, tiene ésteres vegetales. Estamos hablando de grandes máquinas de 200 toneladas con 50.000 litros de aceite, ¿no? Este es un claro ejemplo de ecodiseño mediante acuerdos con los proveedores de este tipo de equipos, ¿no? Nosotros creemos que es
fundamental avanzar en la creación de una red de aprovisionamientos circulares, ¿no? Mediante acuerdos y alianzas con ellos. Y lo estamos haciendo identificando los impactos ambientales de nuestros equipos y materiales desde su origen e integrando poco a poco los criterios de circularidad en las licitaciones de compras de estos equipos, no hacia lo bestia, sino mediante acuerdos y colaboraciones con nuestros proveedores. Nosotros queremos que en 2030 todos nuestros proveedores lleguen a ser circulares, ¿no? Es decir, que cumplan con los criterios de circularidad que les vamos a exigir. Y para ello, pues les tenemos que ayudar mediante acuerdos, colaboraciones y, bueno, impulsar la economía circular, ¿no? Nosotros confiamos en que trabajando en el desarrollo de proyectos mediante acuerdos y alianzas con todos los agentes de la cadena de valor, proyectos que contribuyen a impulsar la economía circular, tanto internamente en Red Eléctrica como en todos los agentes de la cadena de valor, bueno, pues vamos a participar en la transición ecológica de nuestra economía también. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Leticia, por estar ahí a pesar de los problemas técnicos, ¿no? Muy interesante y muy necesario ese ecodiseño a través de la alianza con proveedores. Gracias por tus mensajes. Y por último, vamos a cerrar esta interesantísima mesa. Agradeceros, sé que es muy difícil trasladar mensajes en tan poco tiempo, pero agradeceros esas claves que nos estáis dando. Vamos a cerrar con la intervención de Miriam Portillo de SAICA, que nos va a trasladar, bueno, cómo lo ven desde su organización y cómo están trabajando en materia de alianzas. Gracias, Miriam. Vale, gracias. Muchas gracias, Raquel. Gracias a Forética por servir de altavoz a todas estas inquietudes trasladadas por todas las empresas del grupo de acción, que son muy interesantes. Bueno, en SAICA nos guiamos por dos grandes compromisos. Un compromiso con el entorno donde desarrollamos nuestra labor y otro gran compromiso con nuestros clientes, a quienes ponemos a disposición nuestro modelo de negocio circular y además con quienes desarrollamos alianzas para mejorar la gestión de sus residuos e impulsar la circularidad de los mismos a través de la innovación. Entonces, hoy quería compartir con vosotros dos iniciativas de una manera muy resumida, derivadas de las necesidades de nuestros clientes y de las alianzas con ellos. Estas dos iniciativas son, por un lado, lo primero, minimizar los residuos que van a vertedero y, por otra parte, crear modelos circulares con esos residuos que no han ido a vertedero y que se reintroducen a modo de recursos. Entonces, con respecto al primer punto, pues hemos desarrollado dos estándares de gestión de los residuos que ayudan a nuestros clientes a reducir el impacto de las operaciones en el medio ambiente al disminuir el volumen de residuos que van a vertedero. Estos estándares están refrendados por dos sellos, un sello, compromiso con la valorización, y otro sello, cero vertedero. Este último es el más exigente de mercado, precisamente por lo que comentaba Pedro Ruiz, porque incluye el reciclaje efectivo. ¿Qué ofrecen estos sellos? Pues al final una mayor transparencia en toda la cadena de valor del residuo, una mayor garantía en la trazabilidad, dar visibilidad a nuestros clientes sobre unas prácticas responsables. Y por otra parte, quería compartir con vosotros un doble modelo circular, consecuencia de una estrecha colaboración que tenemos entre Alcampo y el Grupo SAICA, y que además ha sido incorporado como ejemplo empresarial dentro del primer catálogo de buenas prácticas de economía circular desarrollado por el Ministerio de Transición Ecológica. ¿En qué consiste este doble modelo circular? Pues al final en lanzar el primer sustrato universal para uso, por ejemplo, de jardinería, fabricado con los residuos orgánicos generados en los hiper del propio Alcampo. Entonces, el flujo circular comienza y acaba en los hipers de Alcampo. Comienza con la generación del residuo orgánico, que se valoriza en una planta de compostaje como compost de alta calidad, se envía al fabricante del sustrato para que sea enriquecido con este compost y después se devuelve para su venta en los supermercados, como digo, de Alcampo. Y además, este sustrato universal está contenido en un envase que ha sido fabricado con el polietileno de alta densidad generado, ese residuo generado en el propio hiper, de manera que se reintroduce como granza en este envase sostenible.
Este ejemplo que he contado en un minutillo se gestó en varios meses de trabajo con varias empresas de diferentes gestores. Y bueno, queríamos dar un ejemplo de cómo se puede verdaderamente generar un cambio en la forma de producir, un cambio en la forma de consumir, al dar una segunda vida a los residuos y al reintroducirlos de nuevo en el ciclo productivo. Creo que escuchándoos a todos coincidimos en que queda todavía mucho camino por recorrer, pero bueno, estos dos ejemplos que he contado muy rápidamente son un paso más hacia ese avance hacia una economía circular. Gracias, muchas gracias Miriam, gracias por estos ejemplos prácticos que ayudan mucho, ¿no? a todos los que nos están escuchando detrás de la pantalla, que también agradeceros que seguís aquí. Gracias por los ejemplos prácticos, enhorabuena por todo lo que estáis haciendo y efectivamente un cierre perfecto, ¿no? para estas 3 mesas de debate. Gracias Miriam, gracias Tomás, gracias Juan Antonio, gracias Leticia, un placer contar con vosotros. Y bueno, de nuevo agradecer a todos los que seguís ahí. Vamos a proceder a cerrar este cuarto foro, ¿no? de economía circular, y para ello vamos a contar con Germán Granda, director general de Forética, que procederá a cerrar la jornada de hoy. Gracias a todos los asistentes y gracias a todas las empresas que hacen posible este grupo de acción. Te cedo la palabra, Germán. Pues muchas gracias, Raquel, y por supuesto, lo primero, felicitaros a todas las empresas, a las 12 empresas que forman parte del grupo de acción de economía circular. Ha sido un curso con un reto increíble y desde luego la respuesta ha sido fantástica. Parte es lo que se ve y esos documentos que hemos ido generando de máxima ambición, o hoy, ¿no? con este posicionamiento vinculado a superar las barreras en materia de economía circular, pero sobre todo yo me quedo este curso con todo lo que no se ha visto y con los 12 grandes profesionales, su equipo, con también agradecer a Elena Ruiz, a Raquel Canales, la coordinación del grupo, porque todo lo que hemos aprendido, estar al día en las tendencias, conocer los casos de primera mano por los especialistas. Yo creo que son elementos fantásticos que, bueno, pues, que quedan, por un lado, dentro del grupo de acción de economía circular, a los que os sumamos, a las empresas que queráis seguir liderando la conversación empresarial y también con las administraciones. Hoy hemos tenido al Ministerio, a la Comisión Europea para ver las tendencias también regulatorias en ese ámbito. Os animamos a sumaros y a subiros a partir de septiembre-octubre a la nueva edición que crearemos del grupo de acción y, por supuesto, trataremos de beneficiar a toda la comunidad que sigue a Forética, trasladando precisamente los contenidos, las conversaciones, las conclusiones, los casos que provienen de este grupo. Nuestro objetivo es, lo hemos comentado varias veces, aumentar la ambición y en economía circular, específicamente a través de este grupo, acelerar la acción, ampliar las alianzas entre todos para conseguir superar los retos de la sostenibilidad. Así que felicitaciones a todos, muchísimas gracias por vuestra participación, gracias a los que os han seguido hoy y os esperamos desde luego para la nueva edición, el nuevo curso del Grupo de Economía Circular, que viene desde luego con toda una batería interesante de propuestas, de acciones, de expectativas por parte de reguladores, inversores, sociedad, que iremos atacando en los diferentes puntos. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buen día.